Buenos días a todos, yo soy Beatriz Jiménez, ella es Victoria Vázquez y él es Hugo Herrero y somos el grupo 14, ¿vale? Os vamos a hablar de nuestro proyecto, es el ferrofluido, ¿vale? Para empezar, ¿qué es un ferrofluido? ¿Para qué se utiliza? El experimento, los resultados, la ley de Stock y la conclusión. Eso es el índice de más o menos lo que vamos a tratar durante esta exposición. Vale, empezamos. ¿Qué es un ferrofluido? Vale, el objetivo de nuestro proyecto es crear un ferrofluido, que su propio nombre indica, es hierro y es fluido. Vale, queremos llegar a tener un líquido capaz de polarizarse en presencia de un campo magnético externo y que a su vez tenga las características magnéticas de, pues, que tiene el hierro, el níquel, el cobalto, eso, y a su vez las de un líquido que sea capaz de adaptarse a un material y deslizarse sobre él, evitando objetos si quiere. Bueno, vale. Bueno, un ferrofluido, en plan, los ferrofluidos no están muy estudiados actualmente, cada día se hacen avances, pero no es un campo muy extenso todavía, y las aplicaciones de momento son limitadas. Principalmente se usa en la industria militar para los aviones furtivos, que son aviones que no tienen señal de radar, y también para la industria espacial, por ejemplo la NASA, que está creando un ferrofluido para controlar la rotación de las naves espaciales. También se utiliza en la industria médica para las resonancias magnéticas, entre otros casos, y en la industria del automóvil, para crear nuevas barras de suspensión que sean más seguras. Vale, con esto que ha dicho Hugo, pues eso, nosotros intentamos poder investigar acerca de este material para posibles mejoras de las aplicaciones que tiene, ¿sabes? Dentro de esos campos que ya hay, intentar mejorarlo, dar un rendimiento óptimo. Y bueno, tenemos un material paramagnético que toca diferentes ramas de la física, entre ellas el magnetismo y la hidrodinámica. Y estudiamos, o bueno, deberíamos haber estudiado, pero los medios no nos dan, pues eso, las intersecciones moleculares magnetodinámicas, ¿vale? Y bueno, seguimos con que para empezar el experimento nosotros pensamos en primer lugar en poder calentar un hierro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si calientas un hierro, debido a la ley de Curie, pues el material pierde sus capacidades magnéticas, muchas de ellas, las más importantes. Entonces, después de haber investigado un montón y tal, llegamos a la conclusión de que podemos, con pequeñas partículas metálicas y con aceite vegetal, podemos llegar a tener un ferrofluido. Vale, lo mezclamos y llegamos a una mezcla heterogénea, que está bien, pero debido a la gravedad, pues las partículas se quedan en el fondo del recipiente y pues nos plantea el primer problema que va a explicar mi compañera Victoria. Bueno, como ya ha indicado mi compañera anteriormente, el primer inconveniente que tuvimos fue cómo afrontar el problema de la gravedad, ya que al hacer los experimentos las partículas se nos quedaban depositadas en el fondo del recipiente. Entonces, nuestro primer problema fue qué hacer ante ese inconveniente. Lo primero que utilizamos y nuestro objetivo principal era utilizar como surfactante el ácido oleico, que es decir, es un aceite comestible. Nosotros utilizamos en nuestro caso un aceite de girasol. Este surfactante lo que hace es que impide que las partículas se depositen, es decir, que impide que se eleven el peso y así poder crear el movimiento para que se queden precipitadas en suspensión. Mi compañero va a explicar posteriormente cómo hemos ido haciendo el experimento. En primer lugar, hemos hecho diversos intentos en los que primero utilizamos tinta de tóner negra de impresora con aceite. Sin embargo, este intento no fue realmente exitoso porque ya que utilizamos un imán normal y un imán neodimio no obtenimos ningún resultado. Bueno, pues para crear el ferrofluido, al principio tuvimos, como ha dicho mi compañera antes, varios problemas, porque principalmente usamos tinta tóner y aceite.
de girasol. Entonces, en principio se suponía que las partículas metálicas que contiene la tinta toner, al reaccionar con el aceite, podríamos crear el ferrofluido. Pero después de varios intentos con distintos tipos de tinta y aceite de girasol y de oliva, nos dimos cuenta de que no servía para nada, no funcionaba. Y no sabíamos por qué. Y así que indagando, descubrimos que para poder realizarlo teníamos que conseguir un material que desprendiese partículas metálicas para poderlo mezclar con la tinta y con el aceite. Intentamos hacerlo con un estropajo en casa de Victoria, pero no funcionó. Así que finalmente nos decidimos por comprar lana de acero, que se tiene que quemar para conseguir extraer sus partículas metálicas y después pasarlo por un proceso de tamizado, que primero lo colamos con un colador normal y después lo volvemos a colar con una malla de licra para conseguir el tamaño deseado de las partículas. Después de mezclarlo todo y de medir las concentraciones, tuvimos que, debido a que es una mezcla heterogénea, para que quedase más o menos líquido, tuvimos que estar removiendo durante bastante tiempo la mezcla hasta que se quedase de forma líquida. Y bueno, ese fue todo. Bueno, este es el procedimiento del tamizado. Una vez que lo habíamos quemado, la malla de acero, procedimos al tamizado y aquí se pueden ver diferentes concentraciones que hicimos en las que añadimos diferentes cantidades tanto de polvo de acero como de aceite. Comprobamos que el surfactante lo que hace, aunque evita que se aglomeren las partículas, hace que pierda las capacidades magnéticas del fluido, por lo que cada vez que añadíamos más aceite y menos cantidad de polvo de acero, la magnetización era menor. Por lo que al final comprobamos que la proporción ideal sería 1:1. Aquí podemos observar cómo a través de un imán de neodimio se producen, no se ve con precisión porque nosotros lo que hemos creado es un magneterostático, es decir, es un ferrofluido similar, un ferrofluido casero, porque el ferrofluido ideal tiene unas partículas diminutas, del orden de 10 nanómetros. Sin embargo, el ferrofluido casero, el magneterostático, que es el que hemos creado, tiene el orden de 0,1 milímetros. Por lo que aquí se puede ver, bueno, se forman como unos picos. Estos picos se deben a un efecto denominado inestabilidad bajo campo normal. Y lo que viene a decir es que al acercarse una fuerza de campo magnético externo al ferrofluido, el ferrofluido se va convirtiendo en sólido y lo que hace es apuntar y hacer la forma de las líneas de campo de magnética y van apuntando hacia las fuerzas más externas. Bueno, y aquí pueden... ¿esto es un vídeo? ¿No? ¿Este es el vídeo? Sí. Uno de ellos. Lo que hicimos es con un tornillo... No, ese no es, ese es un ejemplo. ¿No es? Es un ejemplo. Ah, es un ejemplo, vale. A ver, lo que fuimos haciendo es varios intentos con tornillos en los que poníamos el ferrofluido y luego acercábamos un imán. A ver, no se puede ver como si fuera un ferrofluido ideal porque no se van a ver las mismas impresiones, las mismas configuraciones hexagonales en forma de aguja, pero sí que se puede ver más o menos los efectos que crea, que es que se van haciendo las líneas del campo magnético. Aquí se puede ver los distintos, cuando quemamos la lana, y ese creo que es el vídeo. Sí, ese es el bueno. Ese es el bueno. Ahí estamos echando el ferrofluido como podíamos, porque tampoco es que tuviese... No, pues no. ¿No? Pues no. Tampoco es. Vale, esto es porque la concentración, o sea, intentamos probarlo con las distintas concentraciones para ver si con una concentración mayor de lana de acero daba el mismo resultado que si poníamos menos, pero evidentemente no. O sea, ahí se ve que es totalmente líquido, pero sin ninguna función magnética. O sea, nosotros lo poníamos y no tenía ninguna propiedad magnética. Nunca va a ser un fluido totalmente porque, como ya hemos dicho, tenemos la contra de la fuerza de la gravedad y lo que va a hacer es que, como al ser una mezcla heterogénea, nunca se van a disolver entre ellas, nunca se va a formar una mezcla homogénea. Entonces, nosotros, para crear un fluido ideal necesitamos altas temperaturas y levitación magnética, y nosotros, de momento, no tenemos esas oportunidades. Se puede ver que no es del todo un fluido. Nosotros el parámetro principalmente que buscamos fue la viscosidad.
¿Por qué buscamos principalmente la viscosidad? Al tratarse de un fluido resultaba muy difícil experimentar con otros parámetros, como por ejemplo la resistencia a tracción o cualquier otro tipo de parámetros. ¿Qué pasa con la viscosidad? La viscosidad en el ferrofluido es muy importante, debido a que dependiendo de su viscosidad va a crearse el campo magnético o no. Es decir, la viscosidad lo que hace que es que el ferrofluido sea más o menos sólido o líquido. Entonces, si nosotros creamos un material muy viscoso, va a ser más sólido, y lo que nosotros queremos crear es que el campo magnético sea el que proporcione al ferrofluido el estado sólido. Nosotros lo hemos calculado mediante la ley de Stokes. La ley de Stokes se basa en la fuerza de fricción que experimenta un objeto en el seno de un fluido. En este caso, el objeto que nosotros utilizamos fue una moneda de 1 euro. Nosotros lo que hicimos fue, en un recipiente lleno del ferrofluido que habíamos obtenido, metimos la moneda y calculábamos la distancia proporcional al tiempo para calcular la velocidad en la que pasaba la moneda al final del recipiente lleno de ferrofluido. Nosotros, la ley de Stokes se basa en esta ley, que es la viscosidad es igual a 2 por la gravedad, menos la densidad de la moneda, la densidad de ferrofluido, por el radio de la moneda al cuadrado, partido de 9 por la velocidad. La densidad de la moneda la calculamos y la densidad del ferrofluido igual, calculando su masa y su peso. El radio de la moneda la calculamos y luego la velocidad hicimos diferentes intentos en los que hallamos, junto con su error, hallamos la velocidad promedio. Lo que hicimos es hallar diferentes parámetros para conseguir calcular todos. Y una vez la viscosidad que nos halló era de 2,512 para poises. Para que os hagáis una idea, la glicerina aproximadamente tiene una viscosidad de un poise. Y la miel de 10 poises, es decir, que es un sólido, es un fluido que tiene una viscosidad media, es decir, que no actúa tanto como un sólido. Ya está. Y bueno, aquí está el vídeo. Este es el bueno. Por fin se puede ver. Para que veáis que el imán era potente, se lleva al final el tornillo. La conclusión a la que hemos querido llegar es que al principio intentamos crear un ferrofluido ideal, era totalmente imposible, realizando varios intentos, nos dimos cuenta de ello, hasta que conseguimos encontrar la solución. Y lo que hemos creado entonces es un ferrofluido casero llamado magnetostático, que la única diferencia la que tiene es en el tamaño de sus partículas. Y las propiedades, un ferrofluido es un material en el que al cabo de un tiempo se acaba deteriorando, entonces normalmente tiene mucha investigación detrás de ello y se utiliza... No me lo pongo así. Y se utiliza en industrias más especializadas. Aunque creemos que, por ejemplo, nosotros encontramos la última cosa, finalmente, que encontramos una cosa muy curiosa, que si la queréis buscar en YouTube, es un reloj de ferrofluido creado por un ingeniero que actualmente cuesta entre unos $7.500, o sea, tiene un precio bastante elevado, pero la verdad es que es un ferrofluido en el que a través de imanes y posteriormente puesto con un líquido, que no sé si es agua o será algún tipo de líquido, va creando las horas, y la verdad es que está súper chulo, y si lo queréis buscar, está muy bien. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna duda? Bueno. Hasta verás tú. Espera, no. Víctor Cavadilla, grupo 17. Víctor Cavadilla, grupo 17. Os habéis centrado en el estudio de la viscosidad y querría saber si tiene algo que ver la viscosidad con la cantidad de nanacero que añadís. O sea, si podría cambiar. Sí. Sí. O sea, todo que ver. ¿Vale? El aceite es súper líquido. Entonces, cuanto más lana de acero, es como si tienes un bol de leche y le vas añadiendo harina. Es más viscoso cuanto más harina le echas, ¿no? Pues es lo mismo. Aceite con lana de acero. Fernando Peces, grupo 2, y no me ha quedado muy claro el uso de la tecnología stealth. Que es
O sea, es furtivo, o sea, entre comillas. Es que no emite señal de radar. O sea, es como que desaparece del radar. Que no es detectable. Seguramente se ha utilizado Sí, es para el ámbito cosas militar. en las que no tienes que dejar O sea, es para el ámbito militar, simplemente. Hola, Ignacio Checa, Grupo 19. Quisiera informarme sobre el impacto medioambiental del ferrofluido. O sea, es... A El ver, impacto medioambiental. obviamente estamos utilizando las partículas que estamos utilizando para crear el ferrofluido. A ver, el aceite, como bien se dice, pues muy ecológico, luego al medio ambiente sí que produce ciertos daños, igual que las partículas, si son de acero, sí que pueden producir contaminación. Por eso este campo está en investigación y no se tiene mucho uso en determinadas aplicaciones comunes, precisamente por muchas cosas, pero una de ellas es por eso, porque el impacto medioambiental, a lo mejor a escala pequeña, con un ferrofluido que nosotros creemos no tiene mucho, pero si nosotros creamos algo, un material realmente de un ferrofluido, sí que el impacto medioambiental se vería agravado. Y al ser aceite vegetal, porque es casero, pues mucho impacto medioambiental tampoco. Sergio López, Grupo 12. Habéis hablado de partículas de hierro de 0,1 milímetros. ¿Cómo habéis llegado a medir o a saber que medían 0,1 milímetros? Es aproximado. O sea, no hemos medido partícula a partícula, pero aproximadamente medía eso porque nosotros, si tú tenemos... Me saldrá. A ver, también pongo el tamaño del colador. Eso ¿sabes? es también. O sea, eso era lo que iba a decir. El colador, ¿sabes? Muchas de ellas pasaban y había virutas, que eso sí que no lo queríamos. O sea, no es lo mismo limadura de acero que las virutas. O sea, las virutas no las queríamos, las descartábamos y por eso lo pasábamos luego por la malla para ese tamaño que fuera aproximado. Gracias. Bueno, soy Marina del Grupo 8, que tenía una pregunta, y es que muchos grupos han hecho trabajos de cosas que ya existen y las mismas aplicaciones que ya existen. Entonces tenía una pregunta de que si las aplicaciones había alguna innovadora o eran las que ya existen directamente y es un estudio de lo que ya realmente existe. A ver, el ferrofluido, hemos escogido un material realmente complicado porque no se tiene mucha investigación y la investigación que se tiene tampoco es muy precisa porque al no poder crear un ferrofluido ideal no hemos podido trabajar sobre ello y no pudimos realmente investigar sobre el ferrofluido ideal. Nosotros lo que hemos querido hacer es, sobre el ferrofluido ideal, intentar crear algo aproximado y de eso estudiar sobre lo que ya se sabe para poder comprobar y verificar. Borja Sicilia del... Vale, ¿funciona ahora? Vale. Bien. Habíais dicho que habíais metido las... ¿Eh? No te he escuchado. Que no se te oye. Había, bueno, Guzmán Morillo del Grupo 22, y habíais dicho que habíais utilizado aceite de girasol para hacer el ferrofluido. ¿Ha habido alguna diferencia experimental frente al ácido oleico? Es que es lo mismo. ¿Alguna diferencia experimental frente al ácido oleico? El ácido oleico, el problema que hemos tenido nosotros, por ejemplo, ha sido que las limaduras de hierro han caído abajo sin poder mezclarse del todo Claro, con... pero por eso Lo hemos... que hemos explicado Claro. es lo de la fuerza de la gravedad, que debido a la fuerza de la gravedad las partículas quedan en el fondo suspendidas. Pero lo que hemos dicho es que el ácido oleico lo que hace es homogeneizar esas partículas, o sea, hacer que no se vuelvan que no tengan tanto peso. Y a través del movimiento, a lo mejor durante un periodo de tiempo, durante un minuto, sí que las tienes homogeneizadas. Sí que es verdad que a lo mejor al cabo de ese minuto vuelven a caer las partículas en suspensión, pero a la hora de crear los experimentos y todo eso sí que es verdad lo que hemos indicado, que teníamos que hacer el movimiento para poder ir mezclarlas. Claro, nosotros para medir, por ejemplo, la viscosidad estuvimos removiendo un buen rato para que fuera Claro, lo luego mejor al fin y al posible. cabo por la propia fuerza de la gravedad siempre las partículas tienden a caer en el fondo del recipiente y eso es inevitable. Aún por el tamaño de las limaduras de hierro. Bien, muchas gracias. Borja Sicilia, Grupo 11. Quiero saber cuánto os ha costado en generar el proyecto. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta que en A principio ver. como nosotros utilizamos tinta de impresora porque creíamos que con eso iba a funcionar,
Sí que es verdad que una tinta de impresora podéis saber cuánto vale, que vale un montón de dinero, seguro que lo sabéis, unos 40 euros, nos gastamos solo en la tinta de impresora. Cosa que luego no resultó exitosa, pero bueno, de todo hay que aprender y de todo había que hacer un intento. Luego sí que es verdad que la lana de acero es muy barata, un rollo de lana de acero te cuesta 2 euros. Y el aceite. Entonces, y el aceite pues, lo teníamos en casa. Entonces finalmente lo que nos costó fue el intento fallido. El verdadero trabajo experimental no salió rentable. Claro, o sea, lo que nos costó dinero fue la tinta e intentar hacer los experimentos. Nosotros intentamos hacer un laberinto, compramos metacrilato y eso era lo que nos costó al final, pero la lana de acero compramos tres rollos y eran 6 euros en total, era 2 euros cada rollo. No era, pero lo que no pasa era es que trabajar intentos fallidos es lo que realmente te cuesta, trabajo y dinero. Gracias. Vale.